Primera Reyes, capítulo 13. Saludos, estimado oyente. El reino fue dividido, tal cual el Señor advirtió a Salomón como consecuencia de su pecado. Roboam reinaba sobre Judá y Jeroboam sobre las demás tribus. La historia del pueblo entra en un segmento triste y decadente, pero Dios muestra en todo tiempo que nada se ha salido de su control. Jeroboam había hecho edificar 2 becerros una vez más, llevando al pueblo a la idolatría. Pero a pesar del pecado de Jeroboam, Dios muestra que Él gobierna y tiene un control absoluto y lo hace a través de su palabra. Y en este capítulo vemos la importancia de obedecer la palabra de Dios. En primer lugar, a través de su palabra, vemos que Dios en su misericordia mantiene siervos suyos en medio del pueblo para hablar sus palabras. Y quisiera que podamos meditar en la profecía que le da este varón de Dios a Jeroboam. En el versículo 2 se señala un detalle sobre esta profecía que habla de Josías, y es que tiene su cumplimiento aproximadamente 300 años después, y con tal exactitud que se menciona en este capítulo. En Segunda Reyes capítulo 23 se presentan las reformas que Josías hizo en el reino, y el versículo 16 señala el cumplimiento de la palabra de Dios advertida a Jeroboam. Algunas lecciones sobre esto. Hoy nosotros, a través de la revelación bíblica, podemos tener la certeza de que aquellas palabras de Dios a Jeroboam tuvieron su cumplimiento, aunque fue en un lapso de tiempo que para nosotros es largo, como ser 300 años. Y eso nos debe enseñar que Dios no ve la historia como nosotros. En primer lugar, porque Él es eterno. Dios no está sujeto a la línea temporal. Y en segundo lugar, Dios tiene un conocimiento pleno porque Él ha decretado todas las cosas. Es lo mismo que pasa con la promesa de la venida de Cristo. El apóstol Pedro señala que algunos ven en el tiempo que ha transcurrido desde aquella promesa como tardanza, pero para Dios no es así. Dios no está apurado, Dios no está retrasado, porque Él es eterno. Y esto debe alentar nuestras vidas, saber de que Dios verdaderamente cumple sus palabras. Así como cumple sus palabras de juicio, también es fiel en el cumplimiento de sus promesas de bendición para los suyos. En segundo lugar, tristemente vemos cómo este hombre que había actuado en obediencia al Señor, hablando las palabras de Dios al rey, recibió un mandato del Señor de que no debía volver por el mismo camino, ni comer ni beber nada. Pero vemos que otro hombre le mintió diciendo que también era profeta y que un ángel le había dicho algo que contradecía el mandato del Señor. Y con mucha tristeza vemos cómo el varón de Dios desobedeció y como consecuencia murió. Mis queridos hermanos, esta es una gran advertencia a ser fieles y obedientes a la palabra de Dios. Pablo exhorta a los Gálatas que si viniese alguien, incluso un ángel, que les predicase un evangelio diferente, sea anatema. Tengamos mucho cuidado con ser extraviados de la verdad, por escuchar y obedecer los engaños y mentiras de aquellos que dicen recibir nueva revelación de Dios. En las Sagradas Escrituras encontramos todo lo que Dios quiso revelarnos, y además Dios jamás contradice sus propias palabras. Que Dios nos ayude a ser columnas y baluartes de la verdad y estar afianzados cada vez más en sus palabras.